Esta cadena forma parte de History Hit Network. A los 26 años, Napoleón Bonaparte había pasado de la oscuridad de sus orígenes corsos al estatus de héroe nacional. Tenía genio militar, junto con un don casi maquiavélico para manipular a la gente y los acontecimientos. En solo 16 años, había pasado de cadete militar a general de Francia. Rico y carismático, era potencialmente la fuerza más poderosa del país. El niño general pronto se encontraría en el norte de Italia, enfrentando a un viejo enemigo, el emperador Francisco de Austria. Para Francisco, la política francesa en los primeros años de los revolucionarios amenazaba no solo los intereses de los Habsburgo de la dinastía reinante austriaca, sino también a los príncipes alemanes al oeste del imperio, y estaba decidido a protegerlos. También cabe señalar, aunque no creo que fuera un factor primordial para Francisco, que María Antonieta era miembro de la familia El axioma Habsburgo. central de la política exterior revolucionaria era la hostilidad a Austria, y eso se personalizó en una especie de odio visceral a María Antonieta que ayuda a explicar por qué le cortaron la cabeza en octubre de 1793. Así que Napoleón hereda eso de la revolución. Este odio instintivo de los austriacos. Los franceses habían movilizado un enorme número de hombres, casi con toda seguridad el mayor ejército que Europa había visto, sin duda desde el Imperio Romano. Los franceses habían forzado a los españoles y a los prusianos a retirarse de la guerra, pero habían sido incapaces de enfrentarse a los británicos o a los austriacos. Los austriacos habían avanzado hacia el norte de Italia y amenazaban con avanzar contra Francia. Estaba muy claro que las potencias de Europa no estaban contentas con la Revolución Francesa y no iban a estarlo hasta que los Borbones volvieran al trono. Así que Napoleón todavía tenía oportunidades para alcanzar la gloria militar. Todo lo que tenía que hacer era irse a Italia. Su mente, sin embargo, no estaba totalmente preocupada por la guerra. Se había enamorado de una viuda de 32 años, madre de 2 hijos, Marie-Joseph Rose de Beauharnais, una antigua amante de su viejo amigo Paul Barras. Para una mujer cuyos encantos físicos ya estaban menguando, el joven héroe de la República debía de parecer el partido perfecto. El 9 de marzo de 1796 contrajeron matrimonio. 2 días después de la ceremonia, tras una noche de bodas interrumpida por el perro de Josefina, Fortunet, Napoleón partió de París hacia Italia. El general, recién casado, estaba a punto de embarcarse en la siguiente fase de su brillante carrera. La campaña en Italia tenía 2 vertientes. En parte, era un intento de exportar los ideales de la Revolución Francesa a otras partes de Europa. Tal vez, lo más importante, se vio como un medio de engrosar las mermadas arcas del gobierno francés. Una guerra en Italia daría a las tropas francesas la oportunidad de vivir de la tierra en suelo extranjero y ahorraría a Francia el gasto de financiar sus provisiones. Al mismo tiempo, habría mucho margen para el saqueo. Si le gusta la historia, le encantará History Hit. Nuestra amplia biblioteca de documentales incluye desde los orígenes ancestrales de nuestros primeros antepasados hasta la audaz misión de hundir el Bismarck.
History Hit tiene cientos de documentales exclusivos con acceso inigualable a los mejores historiadores del mundo. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no podrá encontrar en ningún otro sitio. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los aficionados a Timeline obtendrán un 50% de descuento en sus 3 primeros meses. Solo tienes que usar el código Timeline al pagar. La campaña también tenía un propósito no militar: distraer la atención del pueblo francés de la escasez de alimentos y la mala gestión del gobierno en casa. En el periodo anterior a la primera campaña italiana de Napoleón, Francia seguía teniendo graves problemas. Había salvado al gobierno de un levantamiento monárquico, pero el hecho es que todavía había mucha gente descontenta con el directorio. El directorio era visto como corrupto, era visto como ineficaz, ineficiente. El sistema fiscal, de hecho, todo el sistema económico aún no estaba bajo control. El gobierno había derogado la ley del máximo. Esta ley establecía que solo había un precio determinado que podían cobrar los comerciantes por productos básicos como el pan o la harina, la carne, etc. Cuando se suprimió la ley del máximo, el viejo instinto humano de yo primero, los demás los últimos, pasó a primer plano y los precios se dispararon. Las tensiones de la guerra y de las finanzas de guerra y de la gente que se llevaban para luchar exacerbaron lo que ya era una situación de gran inestabilidad política. Para los generales franceses era muy importante ganar batallas. Cuantas más batallas ganaran, no solo crearían, por así decirlo, prestigio para el régimen, sino también la sensación de que tenía éxito y de que, por lo tanto, no era prudente oponerse a él, de modo que la victoria extranjera era importante para la estabilidad interna. Igualmente, había una buena razón para que el régimen civil francés en París mantuviera a los ejércitos fuera de Francia a expensas de otras personas, a expensas de los belgas, de los holandeses, de los alemanes y de los italianos, porque si volvían a casa hambrientos, buscando trabajo, buscando hogares dignos de héroes, entonces el régimen podría encontrarse con un problema en sus manos que no podría manejar. Napoleón heredó 37.000 soldados mal equipados y desmoralizados. Se ganó su confianza y respeto presentándose ante ellos como un soldado. Soy un soldado porque nací con esa facultad especial. Esa es mi vida, mi hábito. He mandado donde quiera que he estado. A los 23 años mandé en el sitio de Tolón. Mandé en París. Me llevé a los soldados del ejército de Italia conmigo en cuanto aparecí entre ellos. Yo nací así. El ejército de Italia fue en gran medida uno que Napoleón empujó hacia adelante. Había heredado una fuerza un poco destartalada, por decirlo suavemente, escasa de suministros de las campañas anteriores, y además no era la fuerza clave que apoyaba en aquella etapa el gobierno revolucionario. Pusieron muchos más recursos en la campaña al norte de los Alpes, así que en muchos sentidos Napoleón reformuló su ejército y lo hizo avanzar. Planeó la estrategia, planeó la táctica. En sus primeros días, él, en cierto sentido, era su propio personal. A diferencia de sus homólogos británicos, Napoleón podía identificarse con sus tropas y se esforzaba porque fueran conscientes de ello. Sabía cómo ganarse los corazones y las mentes de los que estaban bajo su mando. La retórica, con la promesa de recompensa, era un buen punto de partida. Tenéis hambre y estáis mal alimentados. El gobierno os debe mucho, no puede daros nada. Su paciencia, su coraje son admirables, pero no te procuran gloria, ninguna fama brilla sobre vosotros. Quiero llevarte a las llanuras más fértiles del mundo. Ricas provincias, grandes ciudades estarán en tu poder. Allí encontrarás honor, gloria y riquezas. Esto era justo lo que el desmoralizado ejército de Italia necesitaba oír. Para ayudarle en la campaña italiana, Napoleón reunió a su alrededor a oficiales superiores de gran talento. Uno de los beneficios de la revolución en Francia había sido la democratización de las profesiones. Los hombres de mérito, cualquiera que fuera su origen, podían llegar a lo más alto. 1796, tras 4 años de conflicto salvaje y sangriento en todas las fronteras de Francia,
Los comandantes del ejército francés, a todos los niveles, se habían abierto paso a codazos, luchando y atreviéndose a ascender hasta los puestos que ahora ocupaban. Puede que tuvieran la moral de los organilleros y los modales de sus monos, y con frecuencia los tenían. Pero eran una meritocracia militar, eran los hombres adecuados en el momento adecuado, era un elenco lleno de estrellas, y podemos ir a cualquiera de los 30 o 40 ejemplos y se puede ver qué tipo de potencial que estos chicos tenían. La campaña de Italia de 1796 demuestra lo que un comandante genial puede hacer para influir en una campaña, para cambiar el curso de una guerra. Porque según la gran estrategia del Directorio, el ejército italiano que Napoleón comandaba en 1796 era algo secundario. Las dos principales ofensivas venían del norte de los Alpes, del Rin-et-Moselle y del Sambre-Mosa. Pero es Napoleón, a través de su energía implacable, su aprovechamiento de la oportunidad, su habilidad y, de nuevo, hay que decir, su suerte, convierte lo que estaba destinado a ser un remanso en el teatro principal. Napoleón arrasó el norte de Italia en la que probablemente fue la campaña más magistral de su carrera. Los austriacos y sus aliados sardos fueron derrotados en una serie de victorias tempranas, en las que Napoleón utilizó repetidamente una táctica que le serviría en el futuro. Concentró sus fuerzas para asestar un golpe decisivo contra el centro del enemigo. A finales de abril, los sardos se hartaron e hicieron las paces con el armisticio de Cherasco. La batalla de Lodi, librada al mes siguiente, resultó algo indecisa. Napoleón llega al río Adda, en Lodi, y se encuentra este largo y estrecho puente con una fuerza austriaca en el otro extremo del mismo. Para abreviar, el puente es asaltado con éxito, y hay que decir que los soldados franceses implicados, incluidos los altos mandos, mostraron un gran heroísmo y gallardía por encima y más allá del deber al expulsar a los austriacos. Creo que en aquel momento Lodi no se percibía como una gran victoria o batalla por derecho propio. De hecho, no fue una gran victoria. No logró el objetivo, que era destruir al ejército austriaco. El ejército austriaco consiguió escapar. Lo que Lodi representó fue el mayor avance en la primera etapa de la campaña de 1796. Si se considera Lodi estrictamente desde un punto de vista militar, fue una acción relativamente menor. Fue, después de todo, una acción a través de un puente contra una retaguardia austríaca. Fue un éxito, pero no tuvo un gran impacto militar. Pero el impacto que tuvo en Napoleón fue tremendo por una variedad de razones. Fue en Lodi donde el propio Napoleón bajó y colocó el cañón en posición, un trabajo que normalmente realizaba un cabo, por lo que sus soldados empezaron a llamarle Pequeño Cabo. Fue en Lodi donde Napoleón pronunció algunos discursos encendidos y dirigió personalmente el avance a través del puente, y escribió más tarde que fue solo en Lodi que comenzó a verse a sí mismo como capaz de lograr grandes cosas. Después de que había terminado y habían roto la posición austriaca en la orilla opuesta y capturado la mayor parte de la artillería, en las secuelas de esa acción, Napoleón sintió que si podía hacer eso, podía hacer cualquier cosa. Lodi es una parte importante en la pintura de la leyenda napoleónica de Napoleón. Fue cuando él, en su propia mente, pensó que era algo más que un simple general. Lodi también hizo maravillas para la confianza de sus tropas. Tras una serie de victorias, el ejército de Italia empezó a creer que estaba al mando de un general invencible. Napoleón personifica el carisma del héroe carismático. No era solo la confianza que tenía en sí mismo lo que le llevaba a ordenar acciones como el ataque al puente de Lodi, sino la confianza que podía inspirar en los demás, en el sentido de que lo que pedía, que a un ser humano normal le parecería imposible, era posible porque él lo mandaba y estaba implicado en ello. Él tenía la capacidad de inspirar a sus comandantes subordinados y de hecho las bases derrotas que no habrían sido capaces de bajo cualquier otro comandante. Y así dice Wellington, ¿qué valía Napoleón? 40.000 hombres en el campo de batalla, y creo que lo era. El puente de Lodi es un ejemplo brillante de esa.
capacidad de un líder verdaderamente carismático para permitir que la gente común lograra hazañas extraordinarias. En pocas semanas, los austriacos habían sido expulsados de Lombardía y parte del ejército francés se estableció para iniciar un largo asedio a la ciudad de Mantua. Para Napoleón, el camino hacia Milán estaba ahora abierto. La tricolor sobrevuela Milán, Pavía, Como y todas las ciudades de Lombardía. Pronto le siguió un amargo golpe personal. Los directores de la República escribieron a Napoleón: de ahora en adelante, tendría que compartir el mando del ejército de Italia con el general François Kellermann. Napoleón estaba profundamente agraviado. Darnos a Kellermann y a mí el mando conjunto en Italia significaría arruinarlo todo. No puedo aceptar servir con un hombre que se cree el mejor general de Europa. Y en cualquier caso, estoy seguro de que un general malo es mejor que dos buenos. La guerra, como el gobierno, es una cuestión de tacto. Temiendo que Napoleón renunciara, los directores cedió. Napoleón propagó activamente una imagen de sí mismo a través de amigos en París, a través de la prensa escrita que se había desarrollado enormemente bajo la era revolucionaria, como el gran general, el general de éxito, un gran héroe. Y había un énfasis en una mezcla de habilidad y heroísmo, y un intento decidido de ganar, por así decirlo, la guerra de propaganda que era muy importante. Ahora, en esto, Napoleón no estaba solo. Es justo decir que a finales de la década de 1790, casi todos los generales líderes de los ejércitos revolucionarios, eran, en algunos aspectos, generales políticos. Tenían que serlo. Tenían que estar vinculados a las facciones en París, sobre todo con el fin de garantizar su posición continua y con el fin de garantizar una medida de los suministros de apoyo, una medida de los refuerzos. Todos ellos estaban tratando de propagar una impresión favorable. Napoleón, sin embargo, era particularmente bueno en esto, y hasta cierto punto esto le permitió impulsar lo que se convirtió finalmente en una política exterior personal. Fue el primer comandante militar, creo, en crear su propio periódico, El Correo de Italia, y que se distribuyó, por supuesto, ampliamente entre el ejército, y de hecho fue enviado de vuelta a la opinión pública principal, de vuelta en Francia. Ahora estamos hablando de 1796. Ya está actuando como un general político. Es muy cuidadoso de que sus hombres vean el progreso de la campaña y la sitúen en un contexto estratégico más amplio de la manera en que él quería que lo hicieran. Había, por supuesto, en Italia, como había habido en muchos de los estados alemanes, una actitud benevolente bastante extendida hacia el republicanismo. En el norte de Italia, esta era una posición similar. Y cuando Napoleón llegó inicialmente y tomó el poder, los italianos lo recibieron con los brazos abiertos. Estaban bastante cansados del yugo austriaco, como algunos de ellos lo veían, y estaban listos para el cambio. Cambio que obtuvieron porque en la mochila de Napoleón había una orden del gobierno que decía: desnuden el lugar y envíenlo de vuelta a Francia. Sus ejércitos se desataron sobre sus ciudades en una orgía de saqueos. Se incautaron de comida, bebida y ropa para satisfacer las necesidades inmediatas de las tropas. También se apoderaron de oro y otros objetos de valor. Un botín de 40 millones de francos llega a París. Para la gran mayoría, la abrumadora mayoría del pueblo italiano, el ejército francés llegó en 1796 no como libertadores, sino como conquistadores, y sobre todo como explotadores de una u otra forma. Había varias formas de explotación. Por un lado, la explotación oficial, organizada por los comisarios del ejército en forma de requisas y saqueos y de reclutamiento de mano de obra forzada. Y luego estaba, por así decirlo, la explotación no oficial por parte de los soldados rasos y, de hecho, de sus oficiales, en forma simplemente de pillaje y saqueo, violación y asesinato y todos los demás horrores de la guerra. Se trataba de un ejército que llegó sin nada y, sin embargo, se convirtió en una de las partes más ricas de Europa. En muy poco tiempo hubo muchos estallidos de disturbios civiles contra la ocupación francesa. Esto fue sofocado por la fuerza. Una vez más, tenemos a nuestro amigo de los gobiernos revolucionarios saliendo con la espada para aplastar a la oposición. Evidentemente, hubo gente que se unió a la revolución. Hubo, de hecho, algunos radicales para quienes la Francia revolucionaria era el poder al que miraban. Pero es justo decir que entre el grueso de la población, los franceses en esa etapa eran amargamente impopulares. Por primera vez en años,
el ejército podía ser pagado adecuadamente. La pequeña posición del cabo a los ojos de sus hombres se elevó aún más. No había límites a los que su lealtad no llegara. Pero Napoleón había hecho muchos enemigos. El gobierno sabía que su comandante en Italia no era un hombre al que traicionar a la ligera, como había demostrado en el asunto con el general Kellerman. Por muy satisfechos que estuvieran con la marea de botín que volvía a París, no podían ignorar la futura amenaza que suponía un general popular y exitoso, con un ejército leal y bien pagado a sus espaldas. El gobierno reconoció que de repente había una legión más devota a su comandante que al gobierno, porque el gobierno nunca les había pagado, pero Napoleón les pagaba. El gobierno no dejó que se salieran con la suya, como hizo él, eran suyos. Porque es tan exitoso, porque es tan popular, también es potencialmente peligroso. Y en la falta de estabilidad de ese gobierno, cualquier fuerza fuerte podría desafiar a ese gobierno por el poder, y había una gran preocupación de que Napoleón bien podría hacer eso. A medida que la campaña se desarrollaba, Napoleón comenzó a mostrar signos muy alarmantes de independencia política. Napoleón comienza a actuar más y más, no como un general, sino como su propio ministro de Relaciones Exteriores, como su propio ministro de Hacienda, como por así decirlo, un gobierno en movimiento, como un gobierno peripatético, y así negocia con el Papa, con el rey de Nápoles, etc., con diversos principados italianos, sin pedir permiso a París para hacerlo. Pronto los austriacos, al mando del general Wurmser, iniciaron un contraataque. Su principal objetivo era aliviar la guarnición sitiada de Mantua, pero en una batalla tras otra, Wurmser demostró no ser rival para el pequeño cabo y un ejército francés rebosante de confianza. El 13 de septiembre, Wurmser, con los franceses pisándole los talones, rompió las filas de los sitiadores y entró en Mantua. Al principio parecía que había llegado un salvador. El efecto neto fue que Wurmser y sus 14.000 hombres, incluida una buena cantidad de caballería, incapaces de derrotar a la fuerza de bloqueo, se vieron obligados a entrar en la fortaleza, duplicando así la guarnición. Por lo tanto, las raciones y suministros que se habían calculado para durar, digamos, 6 meses de forma bastante adecuada, ahora solo durarían Durante meses, 3. Wurmser y 20.000 austriacos se refugiaron en Mantua, viviendo de carne de caballo. En enero de 1797, 28.000 austriacos al mando del general Alvinci y 17.000 hombres comandados por el general Provera partieron para aliviar la ciudad. Napoleón solo contaba con 20.000 hombres. Advertido de su aproximación, Napoleón envió 10.000 hombres al mando de Barthélemy Joubert a Rivoli, una meseta en la que podía disparar su artillería contra el enemigo que avanzaba. El 14 de enero, Napoleón atacó a los cañones y a la caballería al mando del general Kvasdanovich. La maniobra estuvo a punto de fracasar, mientras Kvasdanovich giraba el flanco izquierdo de Napoleón. Solo la oportuna llegada de Massena, tras una marcha de 20 millas que duró toda la noche, invirtió los acontecimientos. Juntos, Napoleón y Massena rompieron el cuerpo de Kvasdanovich y otro, mientras que el general Rey se encargó de un tercer cuerpo bajo el mando del general Lusignan. Los austriacos se retiraron dejando 8.000 muertos, heridos o capturados. Marchando un día y medio sin parar, Napoleón y Massena avanzaron sobre Mantua. Los 17.000 soldados de Provera fueron derrotados y la mayoría hechos prisioneros. Alvinci también sufrió grandes pérdidas. El 2 de febrero, Wurmser rindió Mantua y su guarnición de 18.000 hombres. Lo que diferenciaba el enfoque de la guerra de Napoleón en Italia en 1796 del de sus comandantes subordinados, de los que habían mandado antes el ejército de Italia y, lo que es más importante, de sus enemigos, era la velocidad con la que pensaba y la velocidad con la que hacía que sus hombres se movieran y actuaran, y la agresividad que incorporó a la cultura del ejército de Italia, impulsándoles, haciéndoles moverse más rápido, pensar más rápido que sus enemigos. Creo que era casi una habilidad instintiva ver lo que está ocurriendo, introducir en una ecuación todos los problemas y ver dónde estaba el punto débil y dónde había que presionar.
y Napoleón demostró una y otra vez durante la campaña de 1796 en Italia que pensaba 10 veces más rápido que sus enemigos. El norte de Italia, aunque despojado por sus libertadores, era finalmente libre. Napoleón procedió a establecer una serie de nuevas repúblicas italianas. No tenía un mandato real para hacerlo, pero podía argumentar que estaba cumpliendo sus órdenes exportando los ideales de la Revolución Francesa. Creó dos repúblicas, la Cisalpine y la Cispadán. Redactó en gran parte por su cuenta las constituciones de estos dos estados y nombró a todos los funcionarios. Empezaba a gustarle jugar con la arcilla del mundo y formar sus propias imágenes. Si vas al Museo del Resurgimiento de Milán, verás varias salas dedicadas a Napoleón como la primera de esas fuerzas que condujeron a la unificación de Italia. Puso el gobierno del norte de Italia en manos italianas. Así que yo diría que su imagen entre los italianos y su legado entre los italianos es realmente muy positiva. Las aventuras militares de Napoleón en Italia habían sido un gran éxito. Había enriquecido a la nación, ganado la lealtad de sus tropas, y vivió en Milán como el emperador que un día llegaría a ser. En diciembre 1797, Napoleón regresó triunfante a París. Aunque había traído gloria y riqueza a Francia, su regreso fue inquietante para un gobierno débil que tenía motivos para preocuparse por la presencia de un general enormemente popular y ambicioso con tiempo libre. El directorio decidió que necesitaba un proyecto en el que ocupar sus grandes dotes, pero que le distrajera de cualquier ambición política. El proyecto elegido fue la invasión de Inglaterra, y a Napoleón se le asignó el papel de planificador en jefe. Napoleón veía a Gran Bretaña como la potencia clave que había construido la oposición a Francia en la década de 1790. Después de todo, Gran Bretaña había subvencionado a los oponentes de Francia en el continente. Gran Bretaña era la primera potencia comercial, marítima y oceánica del mundo, la potencia mejor situada gracias a su control del comercio internacional para financiar la oposición. Y el gobierno británico de William Pitt, el joven, se Hay que opuso aplaudir con la determinación. constancia del gobierno británico en esta época. Fueron duros como el hierro. Napoleón reconoció que hasta que no pudiera cruzar el canal, esa pequeña lengua de agua, y desembarcar un ejército lo suficientemente grande como para conquistar el lugar, no iba La guerra, a haber en paz. muchos sentidos, estaba haciendo mucho bien a los británicos. Les había permitido acabar con las colonias holandesas y francesas en las Indias Occidentales, en el Cabo de Buena Esperanza, en el Océano Índico y en la propia India. Los británicos dominaban los mares como nunca antes lo habían hecho, así que, ¿por qué apresurarse a llegar a un acuerdo? Así que, en última instancia, si los franceses querían asegurar las ganancias que habían hecho entre 1792 y 1796, tendrían que llegar a un acuerdo con los Si la británicos. paz no se podía lograr mediante la negociación, entonces tal vez tendría que haber algún tipo de acción militar. Y la acción militar más obvia, por supuesto, sería invadir a través del Canal de la Mancha. Su plan, concebido con la ayuda del líder rebelde irlandés Wolfe Tone, incluía una flota de 65 cañoneras y 250 barcos pesqueros que en conjunto transportarían a 24.750 hombres. En 1797-98, sin embargo, la perspectiva de una invasión francesa de Gran Bretaña se vio drásticamente disminuida por una serie de victorias navales británicas. En 1797, las escuadras británicas derrotaron a las flotas holandesa y española en Camperdown y Cabo San Vicente, y los franceses habían confiado en parte en su fuerza naval aliada para cubrir cualquier invasión. Era evidente que cualquier invasión de Gran Bretaña que no pudiera garantizar el control del mar sería Muy asombrosamente pronto se dio cuenta, vulnerable. al ver a la Royal Navy, los 3 navíos de cubierta navegando arriba y abajo por el canal, de que sus cañoneras y sus pesqueros iban a quedar fuera del agua en cuanto pusiera el pie en el agua, por así decirlo. Y después de estudiar el problema durante algún tiempo y darse cuenta de que no podría, con la flota francesa en su estado actual,
lograr la supremacía en el canal durante más de unos 2 segundos, aconsejó al gobierno que no lo hiciera. Por mucho que nos esforcemos, no conseguiremos la supremacía naval en pocos años. Emprender una invasión de Inglaterra sin ser dueños del mar sería la operación más audaz y peligrosa jamás llevada a cabo. Una vez descartada la invasión de Inglaterra en un futuro previsible, le correspondió a Charles Talleyrand, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, proponer una alternativa. Su sugerencia gustó mucho a Napoleón: la conquista de Egipto. El control británico de Egipto les dio la oportunidad de llegar a la India y sus rutas comerciales y así sucesivamente, y les dio un mayor control del Mediterráneo. Si los franceses podían tomar Malta, que era una isla estratégicamente situada en el Mediterráneo, y expulsar a los británicos de Egipto, entonces sería posible poner fin a la capacidad de Inglaterra para controlar el Mediterráneo y hacer un gran daño a su economía también. Se podría señalar que los gobiernos franceses anteriores a la Revolución habían estado interesados en Egipto, o se podría optar por una interpretación más cínica y maquiavélica, y argumentar que, esencialmente, Napoleón deseaba mantener el control de su ejército, que la forma más fácil de mantener el control de su ejército era llevarlo a algún lugar y participar en operaciones que también podrían construir su propia reputación personal. Creo que ambas cosas son ciertas, pero creo que hay un tercer factor que en cierto sentido es casi más importante, y es la absorción de Napoleón consigo mismo. Se le ha llamado su complejo oriental. Algunos lo han visto como el deseo de emular a su ídolo, Alejandro Magno. Estoy seguro de que era consciente de los paralelismos que se producirían si fuera a Egipto y tuviera éxito contra los británicos. No solo golpearía a los británicos donde pudiera, es decir, por tierra, sino que, como le dijo a uno o dos de sus socios, piensa, luego está la India, donde Alejandro había estado. Así que sin duda el paralelo estaba allí. A Napoleón siempre le gustó utilizar paralelismos históricos. Le gustaba utilizar una retórica altisonante sobre lo que estaba haciendo, y ciertamente le gustaba hablar de grandes conquistadores del pasado, Alejandro y Tamburlaine, etcétera, etcétera. Dudo mucho que eso influyera realmente en lo que hizo en 1798. Egipto era también un país muy fascinante y misterioso para el mundo occidental en aquellos días. No teníamos la egiptología como la tenemos hoy. No había turistas que iban rutinariamente a ver las pirámides de Giza y demás. De hecho, cuando Napoleón se llevó a sus soldados, también trajo consigo un pequeño ejército de científicos, ingenieros y artistas. Su principal objetivo era estudiar y registrar la riqueza histórica y cultural de Egipto. Naturalmente, su trabajo daría buena imagen del pequeño cabo que los había llevado hasta allí. A las 3 de la madrugada del 30 de junio, con 55.000 hombres y un tiempo borrascoso en Marabat, a 8 millas de Alejandría, Napoleón pasó revista a sus tropas y marchó hacia la segunda ciudad de Egipto. Los franceses tuvieron suerte. Una de las puertas de la ciudad había quedado abierta. A la hora del almuerzo, Napoleón había tomado la ciudad, con solo 200 de sus hombres heridos. Dejando Alejandría en las hábiles manos de Jean-Baptiste Kleber, Napoleón viró hacia el sur y emprendió la larga y terrible marcha hacia el Cairo. Veía a los soldados morir en la arena por falta de agua y comida. El intenso calor los había obligado a abandonar su botín. Y muchos otros, cansados de sufrir, simplemente se volaron los sesos. Los franceses no habían pensado bien lo que supondría la invasión egipcia. Los franceses no habían enviado una fuerza terrestre al norte de África desde las cruzadas. Napoleón era muy consciente de que, en términos de potencia de fuego, su ejército probablemente vencería a cualquier fuerza que los gobernantes mamelucos de Egipto pudieran desplegar contra él, pero en términos de infraestructura dependía de los recursos que pudiera obtener allí. Así que la marcha al Cairo fue un desastre. Tenían calor extremo. Y no había suficiente agua potable. Los hombres se volvieron locos. Los hombres murieron de sed.
Los hombres se suicidaron, no era un espectáculo agradable. Y cuando por fin llegaron al Nilo, muchos de ellos bebieron demasiada agua y enfermaron. Después de 2 semanas, se encontraron a la sombra de las grandes pirámides de Giza, enfrentándose a un ejército combinado de turcos y egipcios de 24.000 hombres. Napoleón dispuso 2 divisiones de infantería en cuadros huecos de 6 en fondo, con cañones en los ángulos. Mantuvo una tercera división en reserva. Antes de la batalla trató de inspirar a sus hombres. ¡Soldados! Desde la altura de esas pirámides, 40 siglos os contemplan. La élite del ejército turco-egipcio estaba formada por 8.000 mamelucos, hombres que dedicaban toda su vida y riqueza a la lucha. Su líder era Murad Bey, un hombre capaz de decapitar un buey con un solo golpe de su cimitarra. A su señal, los mamelucos cargaron contra las plazas francesas. Cuando los alcanzaron, Napoleón entró por la retaguardia con la división de reserva, separando a los mamelucos de su ejército principal. Entonces ordenó a su artillería que abriera fuego. Los 16.000 egipcios, que nunca habían visto armas pesadas, entraron en pánico y huyeron. Vemos aquí una discrepancia de tecnología militar y organización, y aunque el enemigo luchó con tenacidad, los franceses tuvieron pocas dificultades para hacerles frente. La batalla de las pirámides duró solo 2 horas, pero aseguró el Bajo Egipto para los franceses con la pérdida de solo 200 hombres. Napoleón marchó triunfante hacia el Cairo. Le esperaban malas noticias. Una flota británica al mando de Horatio Nelson había sorprendido a los franceses en la bahía de Abukir. 13 de los 17 buques de guerra franceses habían sido destruidos. Fue una de las batallas más decisivas y aniquiladoras de toda la historia naval. Un maravilloso ejemplo de todas las cualidades que Napoleón mostró en tierra fueron exhibidas por Nelson en una capacidad marítima, en un asiento de comandante, energía empresarial audaz, subordinados maravillosamente motivados, y condujo a una derrota catastrófica por parte de los franceses, y como resultado, a partir de ese momento, Napoleón quedó atrapado en Egipto. La campaña continuó, pero en marzo de 1799, Egipto estaba bajo el control de Napoleón. Los egipcios nombraron a su nuevo líder sultán Al-Kabir. Napoleón se volvió hacia Siria. Le habían llegado noticias de que los turcos planeaban un doble ataque, por mar desde Rodas, ayudados por los británicos, y por tierra a través de Palestina y el Sinaí. El plan de Napoleón era encontrarse con el ejército terrestre en Siria y derrotarlo rápidamente. Luego se ocuparía de la amenaza del litoral. La invasión de Palestina y después el avance de las fuerzas francesas hacia Siria. La invasión de Palestina se caracterizó por una serie de episodios que pueden dejarnos impresiones muy diferentes de Napoleón. La masacre de más de 1.000 prisioneros turcos en Gaza sugiere un grado de crueldad y hostilidad hacia los no europeos, del que hay otras muestras en el gobierno napoleónico. Su trato a los antillanos negros de Haití en un intento de reconquista fue un buen ejemplo de su ambivalencia fundamental hacia los no europeos. Podía hacer casi cualquier cosa, y nadie se enteraría de ello. O si se enteraban, lo harían a través de una versión cuidadosamente editada que él les proporcionaba. Y era su interés, y de hecho el de todos los que le rodeaban, dar el mejor lustre posible a lo que hoy consideraríamos atrocidades completamente inaceptables. No creo que nadie sepa nunca la verdad, toda la verdad, de lo que ocurrió realmente en Gaza. El mejor relato, creo, sugiere que fue, en cierto modo, un acto de compasión por su parte masacrar a los prisioneros, ya que no había suministros, no había agua para ellos, habrían muerto de todos modos. Esa es una manera posible de verlo. Creo que el hecho es que se han amontonado tantas capas de mitos y contramitos que nunca sabremos lo que ocurrió realmente. También está la famosísima visita a los enfermos y heridos de Jaffa, que fue muy pintada y que presentaba una imagen de Napoleón
casi como una especie de figura redentora al estilo de Cristo y que fue diseñada para complementar la idea de que era un gran guerrero. Y esto, creo, con toda razón, como se ha señalado, se trata de un gesto que obra milagros. Se presenta como alguien tan especial que puede curar heridas. Es un gesto curativo, así como un gesto compasivo. El ejército francés tuvo un éxito rápido, aunque difícil, en Siria antes de llegar a la ciudad de Acre. La guarnición estaba defendida por los turcos con 250 cañones y 800 marineros ingleses al mando de Sidney Smith. Napoleón decidió intentar capturarla. Solo tenía 12 cañones. La munición era tan escasa que tuvo que buscar balas de cañón enemigas usadas. 3 veces los franceses rompieron los muros del castillo. 3 veces fueron rechazados. 9 cañones más llegaron por mar, pero los franceses seguían sin poder afianzarse en Acre. El 7 de mayo, 30 barcos anglo-turcos llegaron con refuerzos. Napoleón maldijo a sus hombres, llamándolos afeminados, pero fue inútil. Abandonó el asedio a regañadientes y regresó a Egipto. La imagen que se tiene de Napoleón es que fue un fracaso total, y ciertamente hubo un fracaso en el sitio de Acre, pero la realidad es que detuvo la invasión, evitó que los turcos siguieran avanzando hacia el sur y hacia Egipto, y al menos solidificó temporalmente su posición, lo que le permitió regresar a Egipto a tiempo para derrotar la segunda invasión turca que llegó por mar. El 25 de julio, Napoleón, con 8.000 hombres, se encontró con una fuerza turca de 9.000 en Abukir. Su primera ofensiva hizo retroceder a los turcos hasta el monte Visir. Murat recibió un balazo de pistola en la mandíbula inferior, pero luchó con valentía. Después de la batalla, incluso pudo convertirla en una broma. Diga a todas las jóvenes que, aunque Murray haya perdido parte de su buen aspecto, no encontrarán que haya perdido nada de su valentía en la guerra del amor. La victoria de Napoleón fue decisiva. 5.000 turcos fueron ahogados, unos 2.000 murieron en el campo de batalla y 2.000 fueron capturados. Ningún éxito en tierra iba a compensar el hecho de que ahora estaba aislado. Egipto no había demostrado ser un punto de escala en el camino a la India. Nunca lo habría sido. No había flota francesa en el Mar Rojo. No había ninguna manera en particular en la que los grandes planes que entretuvo, al menos en su imaginación, podrían haber sido promovidos. Además, ahora era vulnerable y estaba lejos del centro del desarrollo político en París. Había llegado el momento de partir. No le quedaba nada en Egipto. Por otra parte, en Francia, con la reanudación de la guerra a finales de año y yendo muy mal para la revolución, para el gobierno republicano en los primeros meses del año, estaba claro que tenía trabajo que hacer allí y por eso regresó. Una vez a salvo en suelo francés, Napoleón recibió la bienvenida de héroe que se estaba convirtiendo casi en costumbre. Muchos ya veían a Napoleón como un líder potencial de Francia. Pero incluso con el apoyo popular y militar, no podía arriesgarse a exagerar. La debilidad en el centro de la política francesa había creado una compleja red de facciones, cada una con su propia agenda. Estas no incluían necesariamente a Napoleón. Pero los acontecimientos se estaban moviendo a su favor. Emmanuel Joseph, Sieyès, el hombre que había traicionado a Robespierre, era ahora el miembro más influyente del directorio. Con otro miembro, Roger Ducos, planeó un golpe de Estado, pero necesitaba a alguien con ratón militar y músculo para completar el triunvirato. Se ha argumentado, se podría argumentar, tal vez se debería argumentar, que solo era cuestión de tiempo que llegara un general para restablecer el orden en Francia. Así que cuando Bonaparte regresa de Egipto en 1799, todavía con el aura del éxito en torno a su cabeza, algo empañada por los desastres de Egipto, es el hombre Después de a buscar. todo, ya se le conocía por su disposición a utilizar la fuerza, famosa por el comentario sobre el olor a bala de uva y el uso de cañones en las calles de París,
en 1795 para apoyar al gobierno, y, aunque eso no resultó necesario en 1799, fue el músculo crucial. El derrocamiento del directorio estaba previsto para noviembre de 1799, el mes de Brumario en el nuevo calendario. Pero el golpe no fue tan fácil como los conspiradores habían previsto. En la Cámara del Consejo de los 500, se alzaron voces contra ellos. El propio Napoleón se dirigió a ellos y fue agredido físicamente. Escapó, solo con la ayuda de sus tropas leales, que purgaron la Cámara de voces disidentes. Los que quedaron aprobaron formalmente la sustitución del directorio por el nuevo régimen. 3 cónsules, así es, ducos y Napoleón, gobernarían ahora Francia. Sieyès veía a Napoleón como el socio menor. No es sorprendente. Napoleón se veía a sí mismo de manera diferente. Napoleón cooperó completamente en el derrocamiento. Se convirtió en el principal miembro del gobierno, apartó a los otros dos, los arrojó al basurero de la historia y emergió como el primer cónsul con poderes bastante absolutos. Napoleón se convirtió en primer cónsul el 25 de diciembre de 1799. Ahora era el gobernante de facto de Francia. Es capaz de asegurar su autoridad tan fácilmente porque no está asociado, en la mente de la gente, con ningún grupo político en particular. Solo se le asocia con la victoria militar. Y así podía ser todo para todos. Y así a la izquierda podía hacer cosas que le hicieran atractivo para ellos. Podía hacer cosas para la derecha, como concluir un concordato con el Papa, que llevaría a la reconciliación con la Iglesia Católica y todos esos millones que aún la apoyaban en Francia. Podía apelar a casi todo el mundo y juntarlo todo en un paquete para que todos pudieran decir, bueno, quizás no estamos consiguiendo todo lo que queremos, pero estamos consiguiendo lo suficiente, incluyendo, por supuesto, lo más importante, la victoria militar, sellada por el más grande, el invencible Napoleón Bonaparte, para que siguieran apoyándole. En pocos meses, la renovada amenaza austriaca en Italia lo vio de nuevo en el campo de batalla. Con una fuerza de 24.000 hombres y muy superado en número, se enfrentó a los austriacos en Marengo. Una vez más, los dioses le sonrieron. Lo que podría haber sido una humillante derrota se convirtió en una rotunda victoria. Pero la amenaza austriaca no iba a desaparecer. Pronto se prepararía el escenario para uno de los mayores logros de su ya ilustre carrera.